tercera clase, si no me equivoco. ¿Cuántas ya di? ¿Dos? Esta es la tercera, ¿verdad? Eso sería la tercera clase. Yo no quiero pasar mucho tiempo en este tema porque vamos a traer muchos más temas, pero tampoco quiero dejar esto a mitad. Es importante pues seguir repasando y dando estos puntos para que todos podamos entender este mensaje. Gloria a Jesús. ¿Cuántos están aprendiendo en estas clases? Si tú estás aprendiendo, diga, yo estoy aprendiendo mucho en estas clases. Gloria al Señor. Comenzaba con un pastor por el teléfono y él me estaba comentando acerca de muchos de los errores que él ha cometido ministerialmente y me comentaba pues que le hubiese gustado, mirando para atrás todas las oportunidades perdidas que tuvo, le hubiese gustado enseñar más la palabra, y pues se enfocó mucho en proclamar y tratar de quizás hasta de ministrar a las vidas, y nadie creció, nadie se edificó, y cuando vino una serie de ataques a su ministerio y a la iglesia, muchas personas se volvieron atrás y no regresaron, y al final los pocos que se quedaron no tenían suficiente fe o madurez para ayudar al ministerio por las situaciones que estaban pasando. Y es que yo le comentaba que simultáneamente con proclamar, orar, ministrar y pues ayudar a las necesidades del pueblo, también hay que edificar, hay que enseñar, hay que instruir, y no importa cómo lo hagamos, porque yo sé que un domingo no es suficiente. O sea, un domingo uno no puede venir aquí a predicar algo y después orar por los enfermos y tratar de... No se puede, es demasiado. Si es una vez a la semana, o si nosotros como hacemos es abriendo un canal de YouTube, o lo que sea que haga que hacer, nosotros hacemos handouts, lo que sea, pero simultáneamente con la visión de proclamar, enseñar a las personas lo que es la base sólida del Evangelio. Amén. Porque yo le decía y le comentaba a este líder que las personas deberían ser capaces de reconocer por ellos mismos los errores que se predican o que tratan de venir en contra de la vida de los creyentes. Y todos los creyentes, no importa en qué etapa tú estés, sea la inicial de cristiano o ya lleven muchos años de madurez cristiana, todos tienen unos ataques que vienen en contra de su mente, su alma, y espiritualmente vienen a robar tu fe y tu devoción con Dios. Y esos ataques son ataques de errores doctrinales. Ya prediqué, ya no podemos ir. No importa, mira, yo le decía a la gente, tan pronto tú te conviertes, eso era profético, yo se lo decía. Yo le decía, van a llegar a tu puerta los testigos de Jehová, o van a llegar los mormones, siempre vienen, son misioneros. Casi como que el diablo sabe que ya no te es atractivo el mundo. Ya una cerveza no te va a sacar, o una nena linda del pasado tuyo no te va a tumbar, y ya la presión esa de las amistades no te controlan ni te manipulan, porque lo que te es atractivo ahora son cosas espirituales. El enemigo envía misioneros con mensajes atractivos espirituales para que tú ahora con esa devoción tuya te tornes y pierdas la fe genuina. Son ataques de errores doctrinales, misioneros de Satanás. Pero no importa, porque hay muchas personas que, aunque no son engañados por falsas doctrinas o sectas que son obvias, entre comillas, vienen otras estrategias. La Biblia le llama ángeles de luz, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y que son misioneros también, que traen doctrinas de error, mensajes que lo que hacen es cambiar tu atención de la sinceridad genuina a Cristo, la vida pasional íntima de tu relación con Dios, que te va a llevar a nutrirte y a crecer. Y esos son mensajes seductores. La Biblia llama comezón de oír. Personas que vienen con ideas, son personas que pues se hacen pasar por apóstoles o evangelistas o maestros de la palabra, pero no están en la doctrina sólida, y el creyente empieza a desviarse en su fe genuina, y el corazón se le llena muchas veces de codicia, avaricia, orgullo, altivez, egocentrismo,
misticismo, brujería, manipulación, todas esas cosas se ven en las iglesias y son nacidas de doctrinas de error, mensajes llenos de perversidad. El creyente debería reconocer por sí mismo cuando alguien no está predicando en la base de la palabra. Pero ¿cómo vamos a nosotros percatarnos de eso si no se nos enseña correctamente cómo interpretar, cómo discernir y cómo expandir las escrituras? Tenemos que coger clases. Entonces, para eso se diseña este curso, que nos clarifica que todo lo que hagamos, lo hagamos por la autoridad de la palabra. We are people of the book. Somos gente del libro. Que literalmente lo que hagamos, lo hagamos con una base doctrinal bíblica. Y eso significa que la autoridad de la palabra va a ser proclamada y establecida en tu vida siempre y cuando tú entiendas cómo interpretar esa palabra correctamente. Porque eso es uno de los principios básicos. Saber decir que la Biblia es la palabra de Dios es sinónimo a un problema que tú y yo tenemos, el problema de interpretación. La Biblia tiene que ser interpretada. ¿Ok? Ya me puedo ir también, ya prediqué otra vez. La Biblia hay que interpretarla. Todo el mundo interpreta la Biblia. Todo el mundo tiene un método de interpretación. Hay gente que tiene un método, se llama el método no método. Ellos tienen una exégesis de hacer las cosas a lo loco. Y mientras más a lo loco sea, más correcta es la interpretación según ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber el método correcto para discernir. Y de esta clase, cuando usted termine de esta clase y se gradúe, usted va a saber cómo discernir, va a saber cómo interpretar, y con la misericordia y la gracia de Dios va a protegerse del error. Aparte de un montón de otras cosas. Yo les he dicho en la clase pasada que cuando la predicación es bien interpretada, usted va a tener unos beneficios, pero no necesariamente el que está recibiendo beneficios de una palabra proclamada e interpretada correctamente se percata de lo que está sucediendo y malinterpreta que automáticamente, tan solo por el hecho de llegar a una iglesia o de amar al Señor o de tener una vida de oración, eso automáticamente garantiza los beneficios que tú estás recibiendo. No necesariamente. Los beneficios vienen porque la palabra está siendo bien interpretada. Eso no solamente se lo digo como una forma de que le abre el entendimiento a usted, sino que yo lo estoy viendo de una manera de que el que expone la palabra debe conocer esto también. Traducción. Porque yo amo a Dios, Dios no me va a respaldar porque yo le amo. Yo vine aquí con mucho amor por el Señor y por eso usted se va a beneficiar. O yo estoy en la palabra o no estoy en la palabra. O yo estoy en la visión o no estoy en la visión. Dios no está comprometido a respaldar mi amor por Él. Hay mucha gente sincera que ama al Señor y están 100% sinceramente equivocados. Pero nosotros pensamos que porque yo tengo un don o porque yo soy el más bonito, o otros peores, que porque yo llevo muchos años predicando el Evangelio, Dios no me va a fallar ahora. Te saliste de la palabra. Dios no está comprometido con tu trasfondo ministerial. ¿Estás al día o no? La palabra te está confrontando o no. Si tú estás en la visión y en la interpretación correcta, van a venir el respaldo del cielo. Dios lo que está respaldando no es una persona, sino es una persona que está en la palabra y en la visión correcta. Siempre y cuando la persona esté en eso, va a haber unos beneficios. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? No solamente usted como audiencia, pero uno que es exponente, que uno tiene que tratar de hacer, cerciorarse que uno está en la escritura, porque que uno quiere que las personas se beneficien de venir a una congregación a recibir una atmósfera del Espíritu Santo. ¿Ok? Usted va a tener una estructura moral cuando viene a un lugar donde la palabra se interpreta correctamente y estamos en una visión cristocéntrica. ¿Qué quiere decir? Cosas que ni yo predico le van a llegar como convicción o le va a empezar a despertar su conciencia. Eso es algo que el Espíritu Santo hace cuando alguien está dentro de la visión y la palabra está siendo bien interpretada. Tú sales con algo dentro de ti que te demanda o te motiva o te inspira a ser mejor, a dejar cosas del pasado, a superarte en diferentes áreas y a crecer más en tu vida espiritual. Eso, tú sales bien sensitivo a creer
que tienes que romper patrones, hábitos y establecer lo que Dios desea para tu vida en tu conducta, en tu carácter, en tu patrón establecido de comportamiento. Y eso no es necesariamente porque yo estoy diciendo aquí un montón de reglas o te estoy diciendo lo que está mal. Es porque la interpretación correcta de la palabra ya va acompañada con el beneficio de poner convicción en los corazones. You got it o no? Entonces, estar en esa visión y estar en esa predicación, pues crea ese beneficio. Hay un montón de personas que van a las iglesias y no sienten nada mal con su estilo de vida pecaminoso. No sienten nada mal. Y no es porque el predicador no habla de lo que es la moral. A veces son los que más gritan acerca de la moral. Pero es porque no interpreta la palabra correctamente. Eso el Espíritu Santo no puede respaldar la predicación para crear convicciones en los corazones. ¿Me siguen o no? Por eso usted no ve el fenómeno que el más que grita del pecado y de esto es el que después lo cogen haciendo barbaridades. Y uno dice, pero tanto que él predicaba de eso. Porque predicar moral no quiere decir que se traduce al Espíritu Santo impartir transformación en los corazones. Tú interpretas la palabra bien y cuando el Espíritu Santo toma esa palabra y la revela, se mete en el corazón de la gente y los transforma. Y entonces le hace que la persona tenga convicciones. Es un beneficio sobrenatural de una palabra bien interpretada. Hay que interpretar la palabra para tener esos beneficios. Y yo le dije un montón, yo no le voy a repetir todo. Estabilidad emocional. ¿Qué quiere decir? El pensamiento se te aclara. Yo oigo tantas personas que me dicen, yo vine a la iglesia y como que se me aclaró la mente. Yo no sabía qué tan mal estaba hasta que llegué y empecé a oír la palabra. Fue como que la palabra me limpió y todos esos pensamientos que yo tenía se me fueron y como que entendí claramente quién yo soy y qué se supone que yo haga con mi vida. No es que yo hablé de claridad de pensamiento, no fue que yo prediqué en contra de todas las mentiras que tenían en la mente. Es un beneficio directo de una palabra inspirada por el Espíritu Santo. No solamente crea convicción, te estabiliza emocionalmente y te aclara el pensamiento. Para que no solamente puedas pensar mejor, para que puedas entender la palabra, para que puedas pensar los pensamientos de Dios, para que puedas ver la visión espiritual. Se te abre la escritura. Entonces tú vas a tener base bíblica, ideas escriturales, vas a pensar más en contexto, la palabra va a salir de ti cuando estés hablando en diálogo. Cuando la palabra se predica, te vienen a ti ejemplos de la palabra, confirmando la palabra. O sea, la escritura se te hace viva, porque la palabra está siendo bien interpretada. Y lo más importante, podríamos decir que tu dinámica devocional, especialmente en la adoración, la palabra bien interpretada te abre el trabajo del Espíritu Santo en tu corazón para que ahora tú tengas un nuevo lenguaje de fe que te hace orar más efectivamente y adentrarte más en la presencia del Señor, a tener mejor comunión y a oír su voz más claramente. Eso viene como beneficio de la palabra bien interpretada. Yo quiero que usted oiga a Dios, tengo que interpretar la palabra. Yo quiero que usted tenga convicciones morales, yo no vengo aquí a predicar reglas para que todos tengan convicción. No, tengo que interpretar la palabra. ¿Me siguen? Yo quiero que ustedes adoren, pues tengo que interpretar la palabra. Cuando la palabra llega con revelación a su corazón, usted se conecta a Dios inmediatamente. Y por eso usted ve aquí que siempre que se predica la palabra, ¿qué pasa al final del servicio? Todo el mundo va a un nuevo nivel de adoración. Porque la misma palabra te abrió esa intimidad con Dios. Pues entonces el predicador comete el error que quiere estabilidad emocional en los miembros o se pone a predicar psicología. Quiere estructura moral de las personas que están en pecado y se pone a hablar de los pecados de ellos y a decírselos a la cara a todo el mundo, como si eso fuera a traer transformación. Quiere que la gente adore y se pone a predicar, levanten las manos, ¿por qué no aman al Señor? En vez de ponerse a darles la palabra bien interpretada y sobrenaturalmente tú no vas a tener que decir nada. El espíritu de la gente se va a despertar y los beneficios del reino se van a implantar. Tu fe va a aumentar, el Espíritu Santo te va a traer edificación y el Espíritu Santo va a respaldar una visión y una palabra bien interpretada. ¿Ok? Pero si nosotros no conocemos la interpretación de la palabra, no nos percatamos de cómo recibir esos beneficios personalmente, individualmente, y cómo transferirlo cuando nos toca a nosotros ser exponentes de la predicación y de la palabra de Dios. You got it?
Cuando yo voy, y esto es solo mini repaso, introducción, yo voy a entrar ahora al mensaje, pero cuando yo voy a orar, mi fe está basada en esto. Dios, yo estoy dando tu palabra. So you gotta do something about it right here, right now. You know? This is your word. ¿No es lo que Jesús dijo? Jesús no dijo porque yo soy el Hijo eterno del Padre, porque yo soy el más santo, porque yo no tengo pecado. ¿Qué él dijo? Yo les he dado tu palabra. Y como yo estoy en la palabra, esta palabra tiene que funcionar, tiene que hacer efecto y tiene que... Ahora, la pregunta es, ¿estás en la palabra? Porque la palabra tiene que ser bien interpretada. You got it? Ahora, ¿por qué es importante la interpretación? Bueno, usted se va a dar cuenta que muchas grandes verdades o revelaciones bíblicas muchas veces no son producto de una declaración o no son el resultado de una explicación explícita o específica, sino que literalmente son producto de un proceso de interpretación. La Biblia de por sí no te transmite una verdad o verdades importantes, reveladoras, poderosas, de forma clara. De las grandes verdades que nosotros vamos a creer en nuestro cristianismo son un producto directo de un proceso de interpretación. Y esto es una de las razones por las cuales se le hace tan difícil a las personas entender por qué lo que nosotros creemos cristianamente no lo podemos explicar a la vida de otra o no lo podemos encontrar en la Biblia. Porque está ahí, pero no está ahí. Está ahí cuando lo interpretas. No está ahí. La Biblia no te dice una lista de las doctrinas. La Biblia tiene que ser procesada y saber si es interpretada para entonces llegar a unas conclusiones, y ese proceso de interpretación te lleva a unas grandes revelaciones, a unas grandes verdades. Qué terrible, ¿verdad? Eso está para meditar profundamente. Bueno, les voy a dar un ejemplo. Una de las doctrinas más grandes bíblicamente, y no nace en el Nuevo Testamento, ya venía desde las raíces del Antiguo Testamento, es la fe en la resurrección. Right? Búsqueme en la Biblia donde la Biblia habla de la resurrección. Dígame un verso que diga de que los muertos van a resucitar. Usted se va a dar cuenta que no está en la Biblia. Yo le puedo dar 2 o 3 o 4 versos que puede ser que parezcan que dicen, pero no dicen. Yo te puedo hablar de Job, que dijo, en mi carne veré a Dios. Yo sé que mi Redentor vive, and though he slay me, you treasure me, and in my flesh I shall see God. Que podría decirse que parece como que él cree que aunque muera un día va a resucitar, pero no lo dice tan explícitamente. Y en el caso más perfecto sería solo un ejemplo de una persona. No aplicaría como una promesa para todos. Sería una fe personal, no sería una regla para todos los creyentes o la humanidad. No me mire así, dígame un verso donde en la Biblia dice que los muertos van a resucitar. El único verso más claro, el único, solamente hay uno, Daniel, que dice, y muchos que estaban durmiendo se levantarán. Pero la palabra levantar se interpreta como resurrección, pero es levantarse. Y no dice todos, dice muchos. ¿Ok? Entonces, si la Biblia no habla de resurrección, ¿por qué se vuelve algo tan grande como parte de la fe judaica, bíblica y cristiana? Sin resurrección, literalmente, nuestra doctrina bíblica, nuestro cristianismo, es un falso cristianismo. Sin resurrección, se vuelve gnosticismo. Sin embargo, no hay un verso que hable de que vamos a resucitar. ¿Se da cuenta que importante es la interpretación? Sí, pero ese es el Nuevo Testamento. Sí, estamos hablando desde el Antiguo, ya estaba la creencia desde antes de Jesús. Con Jesús es fácil, Jesús resucitó, ya está la prueba. Right? Jesús profetizó, el que cree en mí, ¿verdad? Así es fácil. Pero Jesús no fue el primero que trajo la idea. Ya la idea se creía, aunque se debatía. Pero no habían versos para probar esa creencia. ¿Me siguen o no?
Entonces, la resurrección es un producto de una interpretación. Y una interpretación bien compleja para ya que estamos en el tema. No es tan obvio, no está tan claro. Es bien complejo. De hecho, Jesús dio una de las razones por la cual él cree en la resurrección. Y no es tan obvio. ¿Tú sabes lo que Jesús dijo? Porque Dios dijo que él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí no dice que los muertos van a resucitar. Jesús interpreta que como él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios tiene que resucitarlos. Porque Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Pero lo que Jesús realmente está diciendo es que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob un montón de cosas que no se cumplieron. No pueden permanecer muertos hasta que Dios se los cumpla. Porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Dios no le va a prometer algo y no cumplírselo. La Biblia no dice que los muertos van a resucitar, pero la Biblia infiere, si lo interpretas correctamente, que existe una resurrección. Entonces, con esa línea de pensamiento, muchos otros versos se empiezan a iluminar y se pueden argumentar y conectar para llegar a una conclusión que nos enseña claramente que hay promesas de parte de Dios de que vendrá un futuro donde la creación será recreada, los muertos resucitarán. Ahí podemos entrar en Ezequiel, donde profetiza a los huesos, que hueso venga sobre hueso y carne venga sobre los huesos. Un versículo que quizás aparte, tan solo aislado, parecería una parábola para hablar, como muchos interpretan simbólicamente, de la restauración de la nación de Israel, pero ahora toma otro significado. Dios no puede hacer que las promesas que él hizo a un pueblo y a una nación fallen. Aunque tenga que resucitarlos, los resucitará para que se cumplan. Entonces, interpretación nos lleva a una gran verdad doctrinal, una gran revelación que no necesariamente estaba declarada tan obvia o tan específica o tan explícita. Eso es importante saber interpretar. ¿Me siguen o no? Todavía algunos están choqueados en que la Biblia no habla de resurrección. Búsqueme un verso. Yo me maté buscando, no encontré ninguno. Es como el cielo. ¿Dónde la Biblia habla del cielo? David dijo, él no volverá a mí, yo iré a él. Eso quizás puede ser interpretado que... ¿Me siguen? Ahora, quiere argumentar específicamente para entender cómo llegamos a una interpretación tan sorprendente como la resurrección. Bueno, en la Biblia sí habla del potencial de vivir para siempre. ¿Dónde la Biblia habla del potencial de vivir? No explícitamente, pero Elías no murió, Enoc no murió, potencialmente, posiblemente hasta Moisés no encontraron su cuerpo. Hay quien en teoría dice que también está en cuerpo con Dios. Si estas personas como Elías, como Enoc y potencialmente Moisés no vieron muerte, existe el potencial o la posibilidad de que hayan gente que vivan para siempre, físicamente. Si hay una posibilidad de que personas vivieron o pueden vivir físicamente para siempre, la posibilidad está abierta para otras personas a también vivir para siempre. ¿No ven o no? ¿Qué más? Enoc, Elías, potencialmente Moisés, no van a permanecer eternamente en su cuerpo en los cielos, porque el cuerpo fue hecho ¿para qué? Para la tierra, pero la tierra ahora mismo todavía no está preparada para el clase de cuerpo. Entonces no es solamente el cuerpo físico lo que Dios quiere preservar, es una nueva creación donde ese cuerpo no vaya a morir. Entonces eso tú vas conectando y entonces un panorama se va abriendo, porque la Biblia sí presenta a la muerte como un enemigo, no como un amigo. No era parte del plan original, fue un enemigo que se introdujo por el pecado. Ahí ven promesas, se despiertan. ¿Qué dijo Isaías? Olvida será la muerte en victoria, la muerte será derrotada eventualmente, porque es un enemigo, no es un amigo. Jesús transformó la muerte como transformó la cruz, para que lo que era maldición se volviera bendición. Y ahora la muerte para nosotros no es un enemigo fatal, sino que como a Jesús la cruz le transmitió el poder de glorificarnos a todos nosotros en su cuerpo resucitado, así la muerte lo que hace es que nos liberta del pecado y hace que la unión completa con Cristo se manifieste.
pero sigue siendo un enemigo. Si hay un potencial de vivir eternamente y la muerte es un enemigo y Dios promete que va a derrotar a ese enemigo, ¿cómo Dios derrotará a ese enemigo? Tiene que hacer que los muertos resuciten. Las promesas de Dios hacia un tiempo, un mundo futuro. Entonces, con todos estos versos, ahí sí hay un verso para cortar, ahí hay versos por todos lados de promesas de un futuro, de profecías de que la muerte será vencida, profecías de que el reino de Dios va a venir y habrá cielo nuevo y tierra nueva. Ahí sí hay para cortar un montón de escrituras. Todo eso entonces los conectamos y vemos que Dios en un futuro va a traer algo como que se llama la resurrección. Que hasta que vino Jesús no había prueba ni evidencia de ello, solamente posibilidad. You got it? Eso es un ejemplo solamente. Hay montones de ejemplos que podemos decir de doctrina o grandes verdades o revelaciones que no son explícitamente declaradas en la Biblia, son productos de interpretación. ¿Eso será importante interpretar? Es importantísimo interpretar. Eso tenemos que saber interpretar la Biblia. Amén. Ok, la Biblia es la palabra de Dios. Hemos dicho por qué. Porque tiene la inspiración. ¿Y qué es la inspiración? Aliento de Dios, el suspiro de Dios. Definición: el Espíritu Santo abriendo el corazón y la mente. Una saturación espiritual que abre el corazón y mente para entender a Dios y sus verdades. Esa inspiración, esa saturación espiritual, ese envolvimiento del Espíritu Santo se acomoda a la persona para ser asimilada, expresada también, interpretada. Y al final el mensaje de Dios sale. El sentir de Dios se le da voz. Eso es importante entender la humanidad para entender la inspiración, porque la inspiración se acomodó a la humanidad. You got it? Como yo sé que la Biblia tiene esa inspiración. Bueno, la más fácil, el interno testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu da testimonio a tu espíritu. Ese mismo espíritu que sopló al autor y se documentó en el texto, está dentro de ti y hace que ese texto se abra, te inspire, te edifique. Eso es lo más fácil. Bueno, el que es maduro espiritualmente, el que conoce el Espíritu Santo y el que cree que Dios habla hoy, eso es fácil. Pero aparte de eso, ¿habrá más evidencia de que estos textos son diferentes a otros textos y que tienen inspiración? Pues yo le di varias evidencias. Se llama residuo evidencial de la inspiración en las Escrituras. Uno de ellos era la unidad temática, acompañado de la consistencia del contenido en narración. Si tú tienes 66 libros, 40 diferentes autores, ¿cómo es que se ponen, cómo es que pueden unirse? Como si estuvieran de acuerdo. ¿Cómo es que los temas, uno está entrelazado con el otro? Humanamente eso es imposible. Siéntense ustedes en un cuarto y traten de ponerse de acuerdo y escriban. Todos se van a contradecir y todos van a escribir algo que refuta a lo que el otro escribió, aunque estaban tratando de ponerse de acuerdo. Y estos son autores en diferentes idiomas, en diferentes ciudades, con diferentes culturas, con diferentes trasfondos, y ni se conocían, y sin embargo hay una unidad temática, con consistencia en narración. Una vez que se introduce una idea, no se abandona, se elabora, se desarrolla a través de la historia del texto, aún más allá de la conciencia del autor. El autor muchas veces documenta algo y ni siquiera está consciente de todo lo que esa conexión hace en la narración completa de otros textos. Es el Espíritu Santo el que causó esa unidad. Y ver eso nos ayuda a saber que la inspiración tiene un residuo en el documento. Hay muchos libros que no están en la Biblia porque no tienen esa unidad. No se complementan, contradicen. Están contrarios, opuestos. Tú los lees y no narran nada de la historia bíblica, no es consistente, sea moralmente, o sea en contenido, o sea en lenguaje o en estilo. Primero, ni se atribuyen autoridad divina, muchos se atribuyen autoridad divina, pero las revelaciones no son consistentes con lo que Dios ha mostrado. Sabemos que como el libro no empata, no es parte de la inspiración, no solo porque el Espíritu en mí me da testimonio de que es un libro apócrifa, sino porque yo sé, por el estudio de la palabra, la unidad temática y la consistencia del cuento de Dios. Y ese libro no está empatado con ella.
¿Están conmigo hasta ahí? La otra cosa es la representación continua del texto. Dios no solo preservó el libro, sino la interpretación correcta de él. Son dos cosas importantísimas. Recuérdense que Dios preserve el libro, ya eso es bastante sorprendente. Pero Dios no solo preservó el libro, Dios preservó en toda época y generación personas que creyeron el libro, protegieron el libro, estuvieron dispuestos a vivir por el libro y literalmente interpretaron correctamente el libro. Eso sí, ya está fuera de liga. Y tú puedes cotejar o verificar o seguir la interpretación, también como los documentos, los puedes seguir en su traducción o en sus diferentes interpretaciones. También puedes seguir las interpretaciones de lo que decían la gente que estaban leyendo estos libros. No solamente en el cristianismo o Nuevo Testamento, pero aún en el Antiguo Testamento. Eso se llama como Scripture and Tradition, escritura y tradición, la representación continua del texto. El pueblo de Dios entra como una de esas evidencias. Literalmente la regla de fe entra como una de esas evidencias. Y pues no voy a dar muchas cosas porque entonces le diría la asignación y pues para que no le chotee la asignación, pues no voy a decir otras cosas. Pero escritura y tradición es una evidencia de la inspiración del Espíritu Santo en las Escrituras. ¿Ese punto se entiende? O sea, yo puedo ver, uno de los problemas que yo tengo con muchas interpretaciones o predicaciones modernas, es que cuando yo voy a los padres de la iglesia, los discípulos de Jesucristo y los discípulos de Jesucristo directamente, ninguno interpretó los textos como a la gente moderna los están interpretando. Y yo creo que Dios no solo preservó el texto, sino la interpretación correcta del texto. Si 2000 años de intérprete, nadie leyó el verso de esa manera, ¿cómo tú ahora me vas a decir que esa es la manera correcta de leerlo? ¿Me siguen? O sea, nosotros no nos podemos creer tan especiales que yo vi algo que Pablo no vio. Yo interpreté algo que personas que se dedicaban y me preservaron y me entregaron la Biblia no pudieron interpretar. Eso es arrogancia extrema. Si yo estoy contradiciendo o no estoy de acuerdo con los intérpretes, probablemente yo estoy en error. ¿Lo ven? Por eso es importante que el intérprete conozca otras voces, no solamente históricamente, y eso es fácil, porque hasta en el internet ahora hay una cosa que se llama la biblioteca, no eléctrica, ¿cómo se dice? Cibernética. Y ahí, de gratis, usted puede estudiar todo lo que escribieron los padres de la iglesia. Y con eso nada más. Y hay referencias que hablan de los versos o libros que literalmente dicen referencias de lo que pensaron los padres de la iglesia de ciertos versos de la Biblia. Hay tantos recursos. Esto no es algo exclusivo simplemente para el que tenga dinero para comprar libros o el intérprete que es un erudito. Esto está abierto, es conocimiento público para todo el mundo. Yo puedo saber lo que otros pensaron acerca de la Biblia. No solamente históricamente, sino aún en mi propio tiempo. A menos que estemos en el tiempo de la apostasía, tiene que haber todavía intérpretes, voces, personas que literalmente saben interpretar las escrituras bien, y yo debo escuchar esas voces también. Amén. Eso es el número 2. Y la número 3 es la que ya le dije al principio, el interno testimonio del Espíritu Santo. Ese es fácil. El Espíritu Santo transforma tu vida cuando lees la Biblia, como una manera que el periódico no transforma. La novela, TV y novela no te transforma. ¿Okay? La revista de Houstonian no te edifica. O sea, tú puedes hablar, tú coges un libro de historia y a lo mejor te pones contento, ay, qué bonita esa historia. Pero la Biblia, los personajes de la Biblia, el Espíritu Santo empieza a impactarte cuando se hablan. Te transforma, te edifica. Ese es el interno testimonio del Espíritu Santo. Quizás lo más importante que hemos dicho hasta ahora, que fue donde me quedé la última vez, es que hay unas etapas de la inspiración. Eso fue lo último que me quedé, si no me equivoco.
Y las etapas son eventos, tradición oral, documentación y relevancia. Esas son las 4 etapas de la inspiración. Bueno, yo espero que le ayude a pensar que de evento a relevancia, la Biblia es un libro vivo. O sea, es un libro que sucede en el mundo. Podemos decir en la realidad. Hubo un tiempo donde Jesús muriendo en la cruz no fue un mensaje predicado ni algo escrito, fue un evento. La Biblia es, no sé cómo explicar esto, es cruda, podemos decir. A mí me gusta esa palabra cruda, pero no sé si hace el efecto. La Biblia es mundo, y del evento se habla del evento, se documenta y luego tiene impacto en el mundo. Relevancia, ese es el último punto. De relevancia a evento. La Biblia en su forma más pura, si tiene inspiración, lo que hace es transformar y cambiar el mundo. Transforma tu mundo. Esto se ve bien sencillo, pero no lo es. Muchas de nuestras predicaciones no están basadas en nada de nuestra vida o del mundo. Es todo interno, subjetivo, emocional, intelectual. O sea, es un problema cuando nuestra predicación o nuestra interpretación no cambia matrimonios, mundo. No da la idea con la naturaleza de nuestros hijos, mundo. No tiene que ver nada con lo que está sucediendo en tu circunstancia, en tu situación, mundo. Tiene que cambiar nuestra postura hacia la ecología, la naturaleza, las plantas, los animales, mundo. La política, el gobierno, la ciencia, la educación, mundo. La Biblia es un libro de realidades, no misticismo. Hay muchos relajos que hay en la iglesia y todo misticismo. ¡Ay! La gente brincando como monos y puro nada de mundo. Y salen de ahí a nada. Lo que pasó ahí no tenía que ver nada con nada. Sus matrimonios son un desastre, sus hijos son un desastre, ellos son un desastre. El jefe no quiere saber nada de ellos. El nombre de ellos no vale un chavo, no tienen crédito. La palabra no les afecta nada. Eso es un problema. Dios es un Dios de evento a relevancia. Dios quiere transformar nuestro mundo. Transformando y cambiando nuestro mundo. La palabra viene y el intérprete tiene que conocer esto. Esto sucedió en un lugar, en un tiempo, con unas personas y pasó algo que afecta para que me pase algo a mí también. ¿Ok? Es un problema. Se predica el evangelio, se adora en la iglesia, se cantan canciones, pero ¿qué pasa? Al final la gente vive, piensa, habla igual que la gente del mundo. No hay inspiración. Si no está la palabra bien interpretada, la gente se cree que es algo que yo creo. No, yo creo en Jesús. Algo subjetivo interno. Yo tuve una experiencia. No. El intérprete es para que haya vida, acciones, realidad. ¿Están conmigo hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa? Es importante esa primera etapa que es los eventos, porque los eventos nos enseñan que la palabra de Dios, la inspiración de Dios llega para que haya una transformación, trabajar en nuestro mundo, una visión que no esté desconectada de la realidad. Tu interpretación no puede estar desconectada de la realidad. Tu interpretación, tu lectura de la Biblia tiene que tener un so what, who the heck cares, ¿para qué? ¿Y qué? Tiene que tener un ¿y qué? Por eso yo paso tanto tiempo tratando de aplicar. ¿Y qué me importa a mí lo que estamos hablando? Pues te voy a decir, mira, tiene que tener algo, no puede ser solamente, ay qué bonito, ay qué poético, ay qué inspirador. Si no te cambió, no es inspiración. Entonces tú lees la Biblia, interpretas la Biblia con esa visión, que no esté desconectada de la realidad tu interpretación. Ese es un problema con el método alegórico. El árbol significa esto, la fruta simboliza lo otro, y te desconecta de la realidad. Y al final ya ni te importa que eso existió y que pasó un evento que tenía alguna relevancia. Tú mataste la relevancia porque tú lo alegorizaste todo. Cuidado con ese método alegórico. Entonces,
Ese es el primer paso, eventos. Ahora, el segundo paso es importante porque te enseña a aprender el proceso de meditación y desarrollo de organizar ideas a través de diálogo y la comunicación. Eso se llama la proclamación, la historia oral. Pasó un evento, pero la gente tenía que interpretar el evento, hablando de él, pensando acerca de él, meditando acerca de él, para que supieran el significado de lo que pasó. Yo creo que aquí es que la gente se queda estoqueada. Te pasó algo en la iglesia, pero ¿qué fue lo que te pasó? Yo sentí algo en la iglesia, pero ¿qué era lo que estaba sucediendo cuando lo sentiste? Tenemos que hablarlo, tenemos que meditarlo, tenemos que pensarlo. Dios está haciendo algo en mi vida. Así dicen muchos, Dios está haciendo algo en mi vida, pero le preguntas, ¿qué es lo que está haciendo? Eso es lo que no entiendo. Eso hay que procesarlo, eso hay que pensarlo. Por eso aquí estas clases están diseñadas para este proceso de meditación. Porque pasa, usted le da una asignación y usted se va a la casa y medita. Y el Espíritu Santo lo ayuda y usted procesa. Y a través del diálogo aquí los hermanos hablan, unos comparten, unos dicen una escritura y se les va abriendo la mente a cada cual. Porque eso es importante. Antes de dejar algo documentado que se pueda predicar y tenga relevancia, tenemos que meditar en lo que está pasando. Jesús murió en la cruz, pero ¿qué rayo significó? Pablo estuvo pensando 3 años, ¿qué significó? Antes de que abrió la boca a predicar nada. Él no dijo así porque se inspiró poéticamente con Cristo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ay, qué bonito lo que dije. Él pensó el significado de la muerte del Mesías, como representó la muerte de todos nosotros, para que la vieja naturaleza se destruyera y Dios creara un nuevo hombre en él. Esa meditación, ese proceso, es parte de la inspiración, es parte de la interpretación. Y es bonito que aprendamos, si Dios te da una visión, si tú tienes una experiencia espiritual, si tú estás adorando y de repente experimentas algo bien profundo, hermoso en Dios, que no lo dejes ahí. Ponte a meditar en eso, ponte a procesarlo con el Espíritu Santo, ponte a dialogar, comparte tu testimonio, habla con otras personas que tienen una experiencia similar, que te ayuden a entender mejor qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. No, porque, ay Dios mío, es importante que Dios sea honrado, nos está haciendo algo, vamos a pensar en ello. Y después se plasma, fue un evento, la inspiración se pensó, se meditó, se comunicó, se proclamó, se habló y después se plasmó, quedó concreto, de una forma como estructurada, bien clara, clarificada, con referencia, con principios formulados, con preceptos, con cápsulas de fe. Eso es importante para que aprendamos a estructurar las cosas, a organizar las cosas. Yo tuve una experiencia con Dios, llevé muchos años meditando en ella y ahora yo sé organizarla para que otros disfruten de ella. Yo te la puedo, el testimonio debe ser bien contado, con referencias bíblicas, con explicaciones de lo que Dios estaba haciendo. Estoy dando ejemplos. Así como la Biblia fue dada por una inspiración de evento y una traducción oral que se documentó, así nosotros interpretamos en la inspiración cómo interpretar las escrituras con ese mismo proceso. Dios me reveló algo en la palabra, ¿qué yo hago? Empiezo a vivirlo. Después de vivirlo, lo medito y después lo estructuro, lo interpreto, lo organizo. Lo dejo plasmado, en otras palabras. ¿Me siguen o no? Si yo no vengo aquí y vengo aquí y empiezo con canon y después sigo con cristología y después termino en neutología y después salgo profetizando. Esto es una clase de interpretación de las escrituras y de principio a fin eso es lo que se está hablando. Porque está estructurado, porque está organizado. ¿Qué yo le doy? Punto número 1, punto número 2, punto número 3, punto número 4. ¿Y qué son esos 4 puntos? Son etapas de la inspiración. No son 4 puntos bonitos que me vinieron a la mente. Vamos a escribirlos. Te estoy definiendo lo que es cada cosa porque alguien meditó en esto, lo predicó y lo estructuró para que tú te puedas beneficiar. ¿Me siguen o no? Tenemos que estar organizados, en otras palabras, si queremos interpretar. Y lo último es actualizar la fe y darle continuidad a la revelación. Esas son las 4 etapas de la inspiración. Esas 4 etapas
las podemos ver en la vida de Jesús y podemos transferir al resto del Antiguo Testamento. Hubo un tiempo que el Nuevo Testamento fueron eventos. Jesús con los discípulos. Los discípulos estaban muriendo, Jesús había partido al tercer cielo, sentado a la diestra de la majestad, y que se empezó a proclamar lo que sucedió y a describirlo y a interpretarlo. Hubo un tiempo que se empezó a predicar la palabra era proclamación viva. Luego se vio la necesidad de dejarlo como un legado documentado. Ahí tú tienes las epístolas, las cartas pastorales, las cartas personales, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Se dejó el legado plasmado, pero bien organizado. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No solamente Jesús un día vino y hizo esto. El autor te dejó unas referencias bíblicas para que iluminen lo que sucedió y el significado de ello. Y luego, cuando ya se plasmó y se documentó lo que sucedió en eventos y se interpretó en proclamación, el texto tuvo relevancia. El Espíritu Santo empezó a impartir poder a través de lo que se había dejado como un legado. Y sabemos que eso fue lo que sucedió en la etapa inicial de la inspiración en el Antiguo Testamento. Por eso es que no podemos. ¿Por qué esto es importante? Porque hay gente que dice que Noé es poético. Eso es alegórico, eso es simbólico. O sea, no existió ningún Adán y no existió ninguna Eva. Interpretar la Biblia alegóricamente o poéticamente, eso es un poema para darle un significado de una verdad espiritual. ¿Jesús fue poético o fue una persona histórica? Lo que sucedió en la cruz, ¿sucedió simbólicamente o sucedió crudamente realmente? Pues entonces sí hubo un Noé y sí hubo una arca y sí hubo un diluvio. Y diluvio fue agua, eso fue lo que fue. ¿Me siguen o no? Entonces Dios en su armonía es consistente en la manera que trabaja y nos dio a Jesús para dejar un legado de cómo su inspiración trabaja. El producto de lo que hizo en Jesús, en sus eventos, nos dejó la Escritura, que es el Nuevo Testamento. Ahora usa tu imaginación y sabes que ese mismo Dios fue el que operó en el Antiguo Testamento. Él abrió el Mar Rojo, Él sacó a Israel de Egipto, Él literalmente abrió los cielos y dio maná del cielo. Él lo hizo. Y luego la gente lo relató y se documentó. Y por eso tiene relevancia. Si no, no tuviera relevancia. Si Moisés no existió, no tuviera relevancia. El Espíritu Santo no honraría algo que es una idea. Del principio a fin, Dios hace eventos. Hay mucha gente que lee el Antiguo Testamento como si estuviera leyendo una novela fantasiosa. O un cuento de hadas. No, transpórtate que esos fueron eventos reales. Y entonces se te va a abrir la Escritura. Anyway, ¿qué problema es esto? I'm trying, Lord, I'm trying. Oh, my Lord, Lord. ¿Ya los aburrí? So, la Escritura tiene inspiración. Y esa inspiración le da autoridad divina. La autoridad de Dios está encerrada en el documento. El intérprete, al entender el proceso por el cual la Escritura es dada, entiende el proceso por el cual la Escritura es interpretada. Hay una relación entre la manera que la Escritura llegó y una manera en que la Escritura es interpretada por el que tiene la inspiración. O sea, el mismo Espíritu que sopló la Escritura en eventos, en tradición oral, en documentación y relevancia, es el mismo Espíritu Santo que está en mí. Y a través de ese proceso me empieza a abrir el texto. Interpretar no es algo místico, no es algo extraño, no es algo raro. Tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer, nosotros lo podemos hacer. Estoy hablando de interpretar bien. Porque si no sabemos interpretar bien, lo que vamos a hacer es interpretar mal. ¡Qué revelación! Pero hay mucha gente que no tiene esa revelación. Ellos creen que por obra y gracia del Espíritu Santo ellos van a interpretar bien. No, si tú no tienes un método, te vas a equivocar. Yo le estaba diciendo a ese pastor, yo no estoy diciendo que Dios no te habla a ti. Dios te habla, pero como tú no procesas lo que Dios te habló, tú le añades disparate a lo que Dios dijo. Y después dañas lo que Dios quería transmitir. Y yo lo reté, yo le dije, te reto y dime que no es verdad, que después tú te has arrepentido de lo que has dicho. Y es verdad, después yo me di cuenta que era un error. Sí, pues no es que no fue Dios, sí fue Dios. Pero tú no le diste tiempo
Vamos a ir a la Biblia para entender lo que Dios está diciendo. Y déjame pensar antes de hablar para que se entienda lo que Dios quiere transmitir, para que entonces tenga el efecto que Dios desea. Te emocionaste porque era Dios y empezaste a predicar algo que ni tú mismo habías procesado. Y cuando te quedaste corto porque el Espíritu Santo dijo, ya te cediste, y tú le pusiste a añadir lo que Dios no decía. Interpretando mal. Qué revolú, ¿verdad? Anyway. Bueno, pues vamos a terminar porque ya es tarde. La asignación. ¿Cuál era la asignación? Era poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánto hicieron la asignación? Un ejemplo de unidad temática. O puede ser también un ejemplo de lo que dijimos, de la consistencia del contenido de narración, o de la representación continua del texto, o de la relevancia del texto. ¿Cuántos tuvieron un ejemplo de la representación del texto? ¿Alguien escribió un ejemplo de eso? Nadie escribió. Esa era la más fácil y no la escribieron. Yo le voy a dar mi ejemplo de la representación del texto. Mira qué fácil. Israel. Esto es facilísimo. Israel, que está como nación, con la tierra ahí, es evidencia de que todo lo que el texto había profetizado es real. Continuamente, ahí está. ¿Quiere que le dé otra más fácil todavía? A ver. El templo tumbado. El templo tumbado, sí, bueno, eso cuenta como Israel también. Yeah. Otra más fácil todavía. Los judíos, que están judíos, ¿verdad? Los judíos y su religión consistentemente están ahí. O sea, la Biblia se trata de unas personas que vienen de Palestina, ¿verdad? Vienen de esa región y todavía están ahí, creyendo y con tu Biblia. No tienen el Nuevo Testamento, pero ahí tienen su Biblia, esperando están el Mesías. Ahí te enseña una evidencia que es un legado que muestra algo que representa lo que está en el texto. O sea, el texto tiene un poder que causa que cosas cambien en el mundo, y esas cosas están ahí para verificar el efecto de la palabra. Es una representación del texto. Aparte de la escritura y la tradición, que esos son otros, lo que les dije ahorita de la regla de fe, la interpretación correcta y el pueblo que la protege. Bueno, entonces, ¿qué escribieron ustedes entonces? ¿Un ejemplo de unidad temática? ¿Alguien escribe un ejemplo de unidad temática? Ariana me dio un ejemplo de unidad temática. Mateo 22, ¿cuál era? Matthew 22, 37 dice la Biblia. ¿Cómo dice? Dice, amar a tu prójimo como a ti mismo, porque de esto se tratan todos los profetas y la ley. Jesús unió toda la profeta y la ley en un solo mandamiento. Lo unió todo temáticamente. Un ejemplo de unidad temática. No es exactamente lo que es la asignación, pero cualifica también como un ejemplo de unidad temática. ¿Alguien escribió algún ejemplo de unidad temática? Si usted oye la clase de Facebook, yo di ejemplos de unidad temática. Solo tenía que ver el video y ya. ¿Tú apuntaste una? Yo puse el Éxodo. El Éxodo es uno de ellas. Siempre te salen entrando. Y al final del cuento nunca se llega Exacto. a eso. Es algo que cuando yo empecé a estudiar la Biblia no es tan obvio. Yo no lo había visto de esa manera. Que toda la Biblia se trata de salir y de tratar de entrar. ¿Ok? Por ejemplo, Adán y Eva, esa es la primera historia de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Pecan y ¿qué hacen? Los botan, salen. Y los sacaron, exilio. Y después tienen que tratar de entrar. ¿Ven? La tierra prometida que dice Dios, tan pronto pegan, ¿qué los va a hacer? Los va a sacar. Y después los va a entrar. Y ahí está toda la Biblia, están entrando y saliendo, entrando y nunca entran. Exilio, eso es un tema principal de la Biblia. Y todos nosotros, no se rían, nosotros también estamos tratando de entrar, no hemos entrado todavía. Los pactos es una buena. Toda la Biblia hay pactos. De hecho, si usted divide toda la Biblia con pactos, se va a dar cuenta que Dios todo lo que hace un pacto. Hace un pacto con Adán, hace un pacto con Noé,
Hace un pacto con Moisés, hace un pacto con Israel, hace un pacto con David. Pactos. ¿Y qué hace con Jesús? Un nuevo pacto, final pacto. De principio a fin, la Biblia está unida temáticamente por el tema de los pactos. Pactos, exilio, el amor de Dios, si tomamos la de Ariana, que amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. De esto se trata toda la ley y los profetas. Sacrificio, entonces de principio a fin toda la Biblia es sacrificio. Un sacrificio más otro sacrificio. Restauración, sí, restauración es un tema bíblico. Pegaste una, Julio, está contento, por fin. Ya era una, ya era hora que... Si lo sigo diciendo, voy a seguir peor. Como juego dominó, así voy a decir. Sí, esa es buena, restauración. Fíjate que Dios promete que va a restaurar y siempre está restaurando, right? Eso es un buen tema. Un tema, las promesas, eso también puede ser la profecía, ¿verdad? Dios siempre promete, todas las promesas de Dios. Una bien fácil, que yo creo que es principal, es el pecado. ¿Usted vio la película de The Bible en History Channel? Una cosa que hicieron buena, hicieron mucho disparate, pero algo bueno que hicieron es que pusieron el pecado como un tema principal de la Biblia. Ellos pusieron todas las historias bíblicas y ellos las unieron todas diciendo, y todos pecaron. Está muy bien, eso está correcto, es un buen tema porque la Biblia sí hace énfasis, que no importa si es Adán. Mi abuela me leía la historia de Adán cuando yo era chiquito y siempre a mí me daba duro cuando la serpiente, yo, no acepte. Y pecaron. Y yo, como se fastidió, right? Y la Biblia, todo el mundo, que un gran hombre, Moisés era gran hombre, y pecó Moisés. Israel, Dios lo sacó, Dios los vaya, y pecó Israel. Y todos pecaron. Y David, un hombre conforme al corazón de Dios, y amaba, y pecó. Y ese sí que pegó, pero pecó de verdad. No, por lo menos es que le cree, si hacía algo, lo hacía bien. Se iba a adorar de todo corazón. Cuando dijo pecar, ese rompió y pecó de verdad. Y entonces el pecado está por toda la Biblia, right? Y en Jesús se resuelve ese problema por fin, right? Jesús eliminó la ofensa para perdonar pecados. Eso es una tremenda. Yeah. No sé si ahí en unidad temática entraría el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios también. Desde principio a fin, el Espíritu de Dios, right? El Espíritu de Dios vino sobre mí diciendo, el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, el Espíritu Santo vino sobre Sansón, el Espíritu de Dios, y no tan obvio, ¿verdad? Porque uno podría decir, ¿y qué es eso del Espíritu? ¿Será el mismo Espíritu que estaba sobre la faz de las aguas? ¿Qué Espíritu es ese? Que viene de repente. Y al final, ¿qué pasa? Viene el Espíritu Santo sobre Jesús y reposó, permaneció. Ya no era como todos los demás que venía y se iba, venía, se movía y se iba. Este vino y permaneció sobre él. El Espíritu Santo es otro tema. Anyway. Eso es un ejemplo de unidad temática. Un ejemplo, alguien dio un ejemplo de la consistencia del contenido de narración. Yo creo que los mismos de unidad temática sirven como consistencia, porque dimos ejemplo de que están de principio a fin. Consistencia es como decir que una vez que algo se introduce, no se abandona, se mantiene. Y no se contradice, que eso es otra, podríamos del texto que dicen cosas contrarias a lo que ya se dijo. No, la Biblia es consistente. Podríamos decir que la Biblia habla de pecado y de repente viene una época que ya no hay pecado, ¿right? Se contradice. No, hay un pecado y ese problema de pecado está ahí de principio a fin y hay que resolverlo. Hay un exilio y ese exilio se tiene que acabar. Tenemos que volver a la tierra. O sea, el tema es consistente. El problema se retoma. Por ejemplo, miren, qué fácil es decir, Dios cambió de mente y nos va a dar otra tierra. ¿Verdad que es más fácil? ¿Por qué seguimos con la chapa tierra esa? Porque esa fue la que Dios dijo, hay que ser consistente. ¿Me entiendes? Pero si venimos a ver, un listo hubiera dicho, siento el Espíritu de Dios que dice que ahí no es. En aquella que no hay nadie, allí no hay gigante, ahí dice el Señor.
Y entonces todo el mundo se hubiera ido para allá, como los falsos profetas profetizan, y lo hubieran creído, pero no le pueden creer, porque el Espíritu Santo no respaldaba eso, no era unidad temática, contradecía lo que ya estaba establecido. Estas cosas parecen tontas, pero no son, es poderosas, de que la Biblia sigue siendo constante en lo que declara, en lo que argumenta, y no solamente no abandona una idea cuando se introduce, después la expande y la elabora, sin abandonar lo introducido. Pues vamos a dejarlo ahí. ¿No hicieron la asignación? Nadie hizo nada. Oh, verdad, dijo una, pero nadie dijo nada. Okay. Anyway, pues ya vamos a terminar la próxima asignación. The next assignment. Ok. Déjame leer esto aquí. Termino con esto. La inspiración llega y se acomoda a nosotros, y hemos dicho que en su interpretación y en su proclamación tiene que un método, un contexto, un proceso, una aplicación y un enfoque. Ok, estas cosas son lo que te va a ayudar a ti a interpretar. La inspiración se dio con un método. La inspiración se dio con un contexto. La inspiración se dio con un proceso. La inspiración se dio con una aplicación. Y la inspiración se dio con un enfoque. Yo cuando interpreto la escritura que tiene inspiración, tengo que seguir ese método, ese proceso, esa aplicación, ese contexto y ese enfoque, y puedo interpretar correctamente. ¿Están ahí? Esa va a ser la asignación. Te va a coger un texto bíblico y lo va a interpretar con método, con contexto, con proceso, con aplicación y con enfoque. ¿Ves cómo ahora ya le interesa saber cada punto? ¿Cuál era el segundo? El primero es método, contexto, proceso, aplicación y enfoque. ¿Cuál es el método? El método es narración. Una historia llegando a un punto culminante. Una historia buscando un fin. A tale looking for an ending. Como un cuento por capítulo llegando a un punto culminante, llegando a un fin. Esa es la estructura sistemática de la narración bíblica. Es como si fuera capítulos. Y yo les di los capítulos. Estos puntos te ayudan a entender el historial de Dios en interpretación. Número 1 es creación. No sé quién fue el que me dijo que ahora hasta las Biblias vienen con esos 5 capítulos. O sea, ya vienen con el esquema. Número 1, creación. Número 2, caída. Número 3, Israel. Número 4, Jesús. Número 5, iglesia. Y el número 6 lo podría decir, pero nunca lo digo, eso no lo voy a decir. Número 6 el final, o la escatología, o whatever. Eso es más complicado. Yo me conformo que llegue a Jesús. Por lo menos. ¿Qué quiere decir? Ese es el método, un cuento, y ese cuento ya tiene unos capítulos, o ya tiene un punto climático. Y si yo voy a usar el método de narración para interpretación, tengo que honrar cada uno de los capítulos. Si yo interpreto y no toco o no trabajo la escritura por el proceso de la caída, malinterpreté. Si no pasé la escritura por el proceso de Israel, malinterpreté. Si no pasé la escritura por el proceso de la creación, malinterpreté. Directa o indirectamente yo tengo que llevar ese texto a Jesús, o si no yo soy un mal intérprete. Si no, tú eres un judío, estás judío. Los judíos no llegan a Jesús y son tremendos intérpretes, pero no tienen la inspiración del Espíritu Santo porque no llegan a Jesús. Eso en la clase pasada explicamos que Jesús es la consumación. Entonces, si no llego a Jesús, si no llego por estos capítulos y no trabajo por la aplicación a la iglesia, malinterpreté. ¿Ok? Por ejemplo, yo estoy predicando los domingos sobre la parábola del hijo pródigo. Aunque lo menos que hablo es del hijo pródigo, pero
Entonces, ¿qué hago? Hablo de Israel. Hablé de interpretación como el contexto de la parábola es Jesús invitando a Israel, hijo mayor, a que regrese a la casa, a la fiesta, right? Usted no se da cuenta, pero estoy interpretando. Literalmente, directamente o indirectamente, hablo de la humanidad, de la caída. ¿Qué digo? El problema de Israel es el mismo problema de la humanidad, que es el mismo problema de la iglesia. No quieren sentarse a la mesa a comer. ¿Por qué no quieren sentarse a la mesa a comer? Hay algo en nosotros de rebeldía que quiere irse de la casa. Estoy hablando del pecado. No puedo tomar el texto y malinterpretarlo y hacer pensar que todo el mundo puede entrar a la casa y nosotros estamos felices. Estamos en la casa del Padre, aquí todos estamos bien. Mentira. Estamos caídos todos. Y por eso parecemos que estamos en la casa, pero no estamos comiendo nada. Hay que trabajar el texto por la caída, right? Y cuando uno lo aplica a la iglesia, yo lo llevo a Jesús y lo aplico a la iglesia. ¿Qué dije de Jesús? Jesús era la manifestación de la casa del Padre en la tierra. A través de su carne y su sangre nos unimos en adoración a Dios. Estoy poniendo el enfoque de Jesús. Estoy poniendo la metanarración de la parábola a través de Jesús. Y después lo aplico a la iglesia. Nosotros somos la casa del Padre. ¿Ves? No es que tiene que hacerlo punto número 1, no es así. Tú interpretas, pero procesas el texto a través de todos esos capítulos para que la metanarración, el cuento de Dios, sea contado bien. Y todo texto, por la unidad temática, tú lo puedes procesar por esos 5 capítulos. Si no, estás malinterpretando. Porque todos los textos están dentro de ese contexto. You got it or no? Okay, por eso yo digo, mira, somos malos intérpretes. No, la gente malinterpreta la Biblia en todos los servicios que predican, porque dice, abre la Biblia y vamos aquí, abre la Biblia y vamos allá, abre la Biblia y vamos acá. Y en ningún momento se habló de la caída, en ningún momento se habló de Jesús, en ningún momento se habló de Israel, nada, no se mencionó la Biblia, aunque se estaba citando la Biblia. Se estaba trabajando la Biblia sin unidad temática, sin narración. ¿Ok? Se puso un tema, prosperidad, y vamos a predicar prosperidad. ¿Está en los 5 capítulos la prosperidad? Nosotros le hemos hecho el tema número 1. Y vamos a hablar todos los versos bíblicos que hablan de prosperidad. Y no le dije a la gente que tú con tu prosperidad te vas a ir al infierno porque tú estás caído y no te arrepientes. ¿Me entiendes? ¿Para qué tú quieres prosperar si estás caído? Si estás en pecado. No hay prosperidad si tú no estás en Jesús. Me sigue, pero la gente malinterpreta la Biblia y se habla de prosperidad y todo el mundo sabiendo de Dios lo que quiere es que yo prospere. Dios quiere Dios lo que quiere para ti es prosperidad. Dios lo que quiere es que te arrepientas de tu pecado, lo que quiere es que tengas una relación con Él. Y dentro de ahí sí vas a prosperar, pero ese no es el tema principal. Y no puedo tomar los textos para torcerlos a forzar que Dios te prospere. Eso es una mala interpretación. ¿Me siguen o no? Es un ejemplo. Hay gente que toma toda la Biblia de hablar de avivamiento y avivamiento y avivamiento. Todos los versos avivamiento y todos los versos los interpretan como avivamiento. ¿Cómo tú te vas a avivar si estás en pecado? ¿Cómo tú te vas a avivar sin una relación con Jesús, que es el que nos aviva? ¿Cómo tú te vas a avivar si tú ni perteneces a ninguna iglesia? No estás en pacto con lo que Dios está haciendo hoy en día, que es la iglesia. Entonces, los versos, avivamiento, avivamiento, avivamiento. Entonces la gente va de conferencia en conferencia buscando profecías y avivamiento, malinterpretando la Biblia. No tiene ni la menor idea lo que Dios desea para sus vidas, porque alguien les está malinterpretando el texto. O buscando misticismo, la gente que toma la Biblia para romper maldiciones. Y te voy a hacer un secreto para que rompas una maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Jesús es el que te liberta de la maldición. Métete con Jesús, tú no tienes que hacer ningún truco. Pon un verso bíblico en la puerta número derecha. Mira, como los judíos hacían esto, tú tienes que hacer esto. Tómate el agua del río Jordán. Y eso a la gente le encanta, eso pega. Esta iglesia se llenaría si yo estuviera tomando versos para que se tomaran el agua del río Jordán. Pero cuando vamos a interpretar el texto, ahí entonces ya. El método. Entonces tú vas a coger un verso de la Biblia y tú escoges el verso. Yo te puedo dar un verso, pero más fácil es que tú escojas un verso. Escoge cualquiera, no importa. Lo pasas por el método. Narración.
Luego tú vas a bregar con el contexto. Si yo voy a narrar la Biblia con este método, yo tengo que dar referencias bíblicas. Porque tengo que estar en el contexto. O sea, yo tengo que trabajar, no me venga con solamente una interpretación de proclamación sin darme una referencia de lo que está proclamando. Donde en la Biblia habla de otros textos que tienen que ver con tu texto. Ese es el contexto. Entonces tú vas a tomar un verso, lo vas a pasar por la narración y luego lo vas a trabajar con otras escrituras. Vas a dar referencia, otros ejemplos de eso. No, qué difícil. La misma Biblia te da la referencia, por favor. Tú mira, la Biblia tiene un número. Tú ves ese número y ves al lado y hay una tablita y en el número te da las otras escrituras que habla de ese verso. Eso no es tan difícil nada. Pero ahora no me venga y usted no leyó, lea la referencia y procéselo. Porque la referencia te la da, pero no te interpreta lo que significa la conexión. Eso lo hace el intérprete. Eso lo vas a hacer tú. ¿Ok? Pastor, ¿me puede dar un mes para esta asignación? Está bien, le voy a dar 2 semanas. Ok, lo más importante, esta yo no sé si, esta yo no la puedo explicar porque no tengo mi pizarrita, pero tienes que darme el proceso. Vamos a dejarlo ahí porque es que si yo no le explico esto no van a entender esta parte. El proceso es que Dios va de menos a más. Dios encierra y Dios revela. Dios encierra y Dios revela. Por eso es que de ahí sale el principio. El Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Right? Y el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento encerrado. El proceso de la inspiración es que Dios va de menos a más, encerrando y revelando, encerrando y revelando. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo tomo un texto, yo puedo ver esa verdad encerrada y la puedo dar ejemplo de esa verdad revelada. Por ejemplo, yo prediqué el domingo de la casa del Padre. Yo di ejemplo de la casa del Padre en el Antiguo Testamento encerrada, el tabernáculo. La encarnación de Dios en la tierra en el Antiguo Testamento era el tabernáculo de Moisés, donde Dios se encarnaba, era como la casa, era como la mesa de proposición. Eso es una verdad nuevo testamentaria encerrada en el Antiguo Testamento. Tomo una verdad y la voy al Antiguo. En algún lado encerrado está esto, porque Dios encierra todo, habla al final desde el principio y lo encierra. Ahora es mi trabajo escudriñar y sacarlo con ejemplos. Esa es la más entretenida de todas. El proceso. ¿Están conmigo hasta ahí? Ok. Entonces la número 3 es el proceso. Número 4 es aplicación. Aplicación es como decir toma el texto que estás interpretando con narración, con contexto y con proceso y aplícalo. O sea, dale vida. ¿Cómo eso funciona para hoy? Si yo no hablé solamente de la casa del Padre, teóricamente, yo di ejemplo de, vamos a vivir nosotros como si nosotros somos la casa del Padre. ¿Se acuerdan de eso? Yo lo apliqué tanto que hasta le hice la Santa Cena para que comieran en la casa del Padre. Right? O sea, la aplicación. Y todo el mundo salió del servicio y todos querían, hasta los que nunca quieren compartir, querían compartir ese día. Y ese es el mensaje, ya. Lo quieren aplicar porque le dio gana a uno de, esta es la casa del Padre, vamos a compartir en la mesa juntos. Right? Eso es aplicación. Y lo último, que es lo más importante, es el enfoque. Tu texto tiene que llevarte a Jesús. Enfoque es que toda escritura tiene que llevar al fin de Jesús. Y Jesús quiere decir un contexto relacional que te lleva a un encuentro personal con Dios. Toda la Biblia es para enfocarse en Jesús porque a través de Jesús la Biblia se hace un contexto relacional para que crezcamos personalmente en nuestros encuentros con Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué significa Jesús? Su persona. Tu texto, llévalo a Jesús. Esos son los 5 pasos que usted va a trabajar. No quería interpretar. ¿Cuántos quieren ser intérprete? Pues hay que trabajar. No es fácil. Y usted se cree que uno abre la Biblia y ya. No, es trabajo. Cuesta. Yo tengo muchas bonitas ideas, pero cuando me pongo a trabajarlas, tan difíciles. Me llegó la idea y quizá un año después que yo puedo por fin predicar la idea. Que ya la procesé, ya la narré,
el método, ya la apliqué, ¿ves? Ya la enfoqué en Jesús, ya la viví, aplicación. Ahora se puede predicar el texto. ¿Están conmigo o no? Pues vamos a dejarlo ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, pueden ser 2 semanas porque es un poquito más, esta es un poquito más larga la asignación, ¿verdad? No es tan fácil. Sí, esta está un poquito más difícil. Porque va a tener que organizar la escritura que tome por la narración. Ya eso le va a tomar tiempo. Porque va a tener que hacer creación, caída, ¿verdad? Eso le va a tomar tiempo. Y después me va a tener que dar referencia, que ese es el contexto. Va a buscar citas bíblicas. Eso va a tomar lo que usted lee, toda la referencia. Eso es bien entretenido, déjeme decirle. Por eso yo quiero hacer esta asignación, porque usted se va a dar cuenta que cuando usted vaya a la Biblia con la referencia, se le va a venir a la mente más Biblia y más referencias. Y entonces ahí usted se va a entretener. Entonces eso te va a tomar tiempo. El proceso quizás es lo más difícil. Cuando tú te preguntas, ¿y dónde está esto encerrado en el Antiguo Testamento? ¿O qué ejemplo yo veo de esta verdad encerrada? Eso te va a tomar tiempo, porque para que te venga a la mente un ejemplo, vas a tener que haber leído algo para que el Espíritu Santo te lo traiga a memoria. Entonces pues va a tardar. La aplicación no tarda tanto, pero enfoque sí. ¿Cómo eso llega a Jesús? Es más, vamos a hacer algo. La semana que viene yo le voy a dar un ejemplo de un texto. O sea, yo voy a hacer la asignación, se lo voy a dar la próxima semana yo hecho, y después usted coge idea para cuando lo haga usted. Más fácil todavía, ¿verdad que sí? Sí, si te ayuda. Como te dije, cuando yo predico yo hago eso, pero tú no te das cuenta. No necesariamente lo vas a... Hay quien sí, hay quien dice, eso es lo que él hizo, pero no es tan obvio. Porque yo no estoy parando la predica y diciendo, ahora voy a hablar de Israel. ¿Se recuerdan el punto de Israel? Yo lo digo mientras estoy predicando. Pero sí, si te ayuda, pues puedes ver una predica también. Escoge una escritura, escoge cualquiera. Además, mientras más difícil sea la escritura, mejor, porque ahí te da más trabajo. Entonces, ¿para qué esto está en la Biblia? Fulano engendró a Sutano. ¿Qué tiene que...? A veces ahí es donde hay más revelación, cuando tú veas quién es Sutano y qué significa engendrar y lo que salió de cuando engendró a Sutano. Y ahí usted dice, wow, mira lo que estaba en la Biblia, cuando la procesaste por la narración. Así si lees el verso de un lado, no significa nada. La idea es que tengamos... ¿Cuánto le está ayudando? Te va a ayudar, porque cuando tú trabajes esto, hagas la asignación. Cuando usted trabaje esto, ahí se le va a quedar ya para siempre, se le va a quedar, mira cómo es que se interpreta. Entonces, si usted hizo el trabajo y ya sabe cómo se hace, y usted viene a un sinvergüenza a predicarle, ese tipo no estudió, ese tipo no trabajó, él no dio ejemplo, él no dio referencia, ni mencionó a Jesús. Usted dice, eso no es una doctrina de verdad, es una doctrina de error. Vamos a dejarlo ahí. ¿Alguna otra pregunta? Exacto, sí, porque algo que no dije, para interpretar, una de las cosas más que te puede ayudar es buscar temas o ideas que te ayudan a pensar en la unidad de la escritura, ¿ves? Porque con una idea puedes pensar, esto está por toda la Biblia, y entonces puedes coger un verso para trabajarlo. Pero puedes empezar por el verso también. Obviamente es más difícil, ¿verdad? Pero es más entretenido. Escoge un verso que al principio tú estás indiferente hacia él porque no significa nada para ti. Porque pensamos que el verso tiene que hablarme, ¿no? A veces el verso ya tiene inspiración. Tú eres el que tiene que inspirarte para interpretarlo. Y te empiezas a meter en ese verso que aparentemente era indiferente y se te abre un mundo cuando lo interpretaste. Y ahí tú dices, la Biblia está viva. No siempre yo tengo que buscar algo que me hable a mí. Ya la Biblia tiene el mensaje para mí. Y eso pues te ayuda a respetar más la Biblia y a honrarla cuando la interpretes. Pero si se te hace muy difícil,
que coge un verso y se te hace muy difícil, pues entonces empieza con una idea. Una idea que te ayude a pensar en la unidad temática de la escritura. Por ejemplo, como haría yo el amor. Luego con la escritura del amor, entonces puedes unir todas las escrituras que hablan del amor y las pasas por la narración, las pasas por la caída y interpretas. Ahora no venga con el amor, esa no vale. Esa es un ejemplo. Pero una idea que te ayude a pensar, pues puedes trabajar. ¿Cuál es la otra pregunta? Escribir es más fácil, tipo, si no se lo olvidas. Sí, si quieren, lo pueden dar en un papel para yo leerlo o lo pueden... De las dos maneras. Exacto. Yo antes lo que hacía era que los ponía a predicar. Pero la gente se asustaba tanto con predicar que no interpretaban, ¿me entiendes? Porque se ahogaban en que iban o sea, ellos se enfocaban tanto en que tengo que hablar delante de la gente que no estaban haciendo la asignación. Entonces mejor haga la asignación, aunque no predique, y hace el trabajo y se emociona de que lo importante es interpretar, no hablar delante de la gente. Amén. Vamos más lejos todavía. Habrá un verso que a ti te interese, que tú digas, yo a eso no le puedo sacar nada, y dame ese verso a mí para yo interpretarlo. ¿No te viene a la mente uno? Dame uno, pues. ¿Ah? Acerca de eso de la Mateo. Fulano engendró a Fulano. Ok, pero yo no sé nada de eso. Yo digo, ¿para qué? Voy a predicarle eso. ¿Cuál quiere? ¿La de Mateo o la de Lucas? Hay dos diferentes. La de Mateo. Es más, ya puedo predicarte, ya. Me la salto yo porque... ¿La de Mateo o la de Lucas? ¿Cuál quieres? Hay dos genealogías, la de Mateo. Pues voy a interpretar a Mateo capítulo 1, la genealogía. A ver qué... Ahí hay algo. Y vamos a ver. Y usted también no se apago. Apague la novela, apague el Facebook y ponga así el